5 años tuve un accidente manejando una bicicleta de montaña en el sector de Tumbaviro, en la provincia de Imbabura. Me caí de la bicicleta, las circunstancias no las recuerdo, pero tuve 7 fracturas de cráneo, 2 costillas rotas, una clavícula rota, casi pierdo un ojo, se desprendió la pleura de un pulmón y fue un accidente realmente grave, pero yo quedé completamente inconsciente y no recuerdo más. Sabes que cuando llegó mi esposo, el verle cómo estaba, ni siquiera me reconocía, o sea, no reconocía a nadie. Después que ya le vieron los médicos y vieron en qué estado estaba, nos dijeron que tal vez llegue hasta el otro día. Cuando ya vino mi esposo, sabes que estaba tan mal, tan grave, y nos dijeron realmente que tal vez ni siquiera iba a vivir. Tenía fracturas muy graves en el cerebro, como él dijo, eran 7 fracturas en el cerebro, y no, lo único que hicimos es dejar nuestra confianza en manos del Señor, dejar la salud de mi esposo en manos del Señor, no confiar en lo que los médicos nos decían, porque realmente era sumamente grave y capaz que al otro día él ya no estaba vivo. Entonces solamente dejamos la salud de mi esposo en manos de Dios. Después de eso, le operaron, le abrieron el cerebro para que drene un poco de sangre y también la presión del cerebro salga. Entonces empiece, más bien dicho, a bajar. Entonces, sabes que en ese tiempo, todos los días era algo incierto en qué iba a quedar, pero después ya empezó él cuando ya le quitaron y le dejaron sin pen total para ver cómo empezaba su cuerpo a salir adelante. Sabes que el Señor fue haciendo la obra, porque nos decían que tenía que tener terapia de lenguaje, tenía que incluso ver un fisioterapista para que le ayude a caminar, teníamos que ver 1000 de cosas, y no necesitamos nada de eso porque el Señor fue el que hizo la obra. El Señor fue el que, al menos de una semana de que Él empezó ya a recobrar su razón, empiece también a caminar. Los primeros días fueron muy duros porque teníamos desde que bañarle y vestirle, pero el Señor fue haciendo. Al principio no podía hablar, recuperó el habla, ahora habla bien. Lo que puedo decir, que lo único que tiene es que su olfato, ha perdido un poco el olfato, pero de todos los males que me decían que iba a quedar, esto no es nada. Y eso hay que darle gracias solo al Señor, porque los médicos mismos no se admiraban que fue una recuperación tan rápida y tan perfecta. Dentro de las cosas que más me sorprendió cuando retomé la conciencia fue conversar con algunos amigos, entre ellos el pastor Felipe. Me comentaba que cuando él entró a orar por mí, y yo, a pesar de que estaba en coma, en terapia intensiva, él oraba por mí y yo le dije amén. Entonces para mí fue una revelación, porque muchas veces hemos oído que somos trinos, que somos cuerpo, alma y espíritu, que debemos ser más espirituales, pero es un tema que es un poquito como etéreo, como escondido, porque no lo vivimos el día a día, no es un acto normal, digamos, que nos pasa todos los días, pero el confirmar que el espíritu está en contacto con el Espíritu de Dios y saber que eso es real y que Dios es tan real en nuestras vidas, para mí fue una revelación completamente que me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque yo, cuando me decían tenemos que ser más espirituales, yo decía, sí, pero ¿cómo será? O sea, de pronto comenzaremos a flotar, o que se sentirá ser más espiritual, pero ser más espiritual quiere decir que nuestro espíritu está en contacto con el Espíritu de Dios íntimamente. O sea, el Señor sabe lo que necesitamos y sabe lo que queremos, muchas veces mejor y antes que nosotros se lo pidamos. Entonces, si nosotros estamos en la capacidad
de espiritualmente decirle con el corazón: Señor, estos son mis gustos, estos son mis anhelos, estas son mis necesidades, por favor, ayuda. Yo tendría que decirles como un mensaje que nos apoderemos de las promesas de Dios, que estemos seguros que el Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo, que el Espíritu de Dios nos ama. A pesar del accidente yo nunca sufrí, nunca sentí dolor, nunca les vi llorar a mis hijos o a mis padres o a mi esposa. Que el Señor nos provee, sí, porque a pesar de que yo estaba caído, que no podía trabajar, fui capaz de poder honrar todos los gastos que se dieron por el accidente. De que el Señor nos cuida, yo soy prueba de ello. Estoy trabajando, estoy otra vez de cabeza de mi familia, de mi hogar, y siendo proveedor como es el plan de Dios. Así que nosotros somos prueba de que el Señor hace milagros y que el Señor nos sana, nos cuida, nos ama, nos provee y está con nosotros todo el tiempo. Gloria a Dios.